Listo, sigamos. Entonces, ¿por qué digamos que este planteamiento teórico se consideró y se considera en la actualidad como uno de los más importantes a nivel científico? Es porque dio paso a una revolución científica. O sea, este hecho de que se pudiera considerar la energía de los sistemas como particionada, como que no fuera continua, arrojaba al descubrimiento de una nueva física, la cual se conoce como la física cuántica, que muchos científicos en la época le hicieron el feo. Dijeron, no, pero es que, ¿cómo es posible que usted me diga que a nivel atómico se tiene que pensar en que la energía está distribuida en unos paquetes muy pequeños y nosotros lo que observamos en el mundo real es un continuo, ¿cierto? Pero después se fueron dando cuenta que esa asunción sí tenía sentido, o sea, que uno considere que las cosas a nivel atómico se dan en forma discreta, no impide que el mundo macroscópico se pueda considerar como continuo, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, del agua, ¿cierto? Digamos que nosotros podemos considerar que el agua está conformado por pequeñas partículas, pero cuando ya la cantidad de partículas se mira desde un punto de vista macroscópico, nosotros vemos el agua como un fluido continuo, como que no tiene espacios entre los diferentes componentes que componen el agua, pues como agua, ¿cierto? Entonces esa asunción de que el mundo era discreto a nivel atómico, a nivel cuántico, pues a nivel atómico, perdón, se fue validando y se fue demostrando. Una de las formas de decir que esta teoría que planteó Planck era válida y que tenía todo el sentido del mundo fue digamos que ratificada por Albert Einstein, ¿cierto? A esa teoría se le conoce como el descubrimiento del efecto fotoeléctrico y se le denomina a la cuantización de la energía como un fenómeno universal, como un fenómeno que está en todas partes y que es necesario para explicar eh, ciertas situaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Por allá en 1864, Maxwell planteó que la luz era una onda electromagnética. Y en 1887, Henry Hertz, perdón, corroboró que esa evidencia de que la luz era una onda electromagnética y que las ondas electromagnéticas eran pues ondas, ¿cierto? Eran información que se movía en el espacio, fue corroborada mediante experimentos como el experimento de la creación del dipolo doble, en el cual pues es como la base de la teoría de las antenas, ¿cierto? De todo lo de la radiación electromagnética. Entonces, para esa época pues se pensaba que manejar la luz y las ondas electromagnéticas como ondas era pues como lo correcto, y con eso se podían explicar todos los fenómenos científicos y se podían desarrollar los avances tecnológicos de la época. Pero ustedes saben que en el mundo hay gente inquieta, hay gente pues que no para de tratar de tumbar el trabajo de los otros, no mentiras, de encontrar respuestas a cosas que no entiende, y que siempre están como en constante, están como curiosos de analizar fenómenos raros que ven por ahí, ¿cierto? Fue este el caso del efecto fotoeléctrico. Fue pues un efecto en el que se toparon así casi por accidente, en el cual ellos observaban que, eh, que cuando hacían incidir ondas electromagnéticas, cuando hacían incidir luz en una superficie metálica, esta superficie desprendía cargas eléctricas. ¿Eso cómo lo evidenciaron? Eh, yo traté de replicar este experimento. Esta semana pues estuve trabajando como en hacerlo, pero me faltó pues digamos que
ciertos materiales que todavía no he podido conseguir, pero bueno, ahorita les muestro cómo se podría replicar. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos veían que para ciertas fuentes de luz era posible desprender electrones, era posible detectar eh, corriente de electrones en sistemas controlados. Entonces era el caso de un tubo de vacío en el cual se suponía que estaba vacío y que no habían partículas libres, ¿cierto? Sin embargo, ellos tenían conectado pues acá una superficie metálica y acá algo que detectaba pues como que cerraba el circuito, ¿cierto? Pero entre esto y esto había vacío, no había nada. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras no había luz en el sistema, no detectaban ninguna corriente, o sea, no detectaban movimiento de partículas ni electrones acá porque el circuito estaba abierto. Pero cuando hacían incidir luz sobre esta placa metálica, empezaban a ver que en este detector aparecía un movimiento de electrón, aparecía corriente eléctrica en esta parte. Y entonces ellos empezaron a decir, bueno, ¿cómo es posible que aparezca corriente si, si en esta parte no hay aire, no hay ningún gas? Esto está completamente vacío, ¿cierto? Entonces ellos se preguntan, no, además que hay, ellos dijeron, además que dentro del tubo, el tubo quedó mal hecho, además que sí hay partículas que permiten el movimiento de cargas ahí, o que favorecen pues el movimiento de cargas, entonces reconstruyamos el tubo, hagámoslo con procesos más elaborados para garantizar más vacío, y nada, se encontraban con el mismo fenómeno. Entonces empezaron a decir, bueno, de pronto eso es un fenómeno de la luz, pero entonces vamos a mirar si con diferentes fuentes de luz, no, primero lo pusieron listo, con una fuente de luz y empezaron a aumentar la intensidad y veían que la corriente aumentaba hasta cierto punto, no era completamente dependiente de la intensidad con la cual la luz entrara en el plato, sino que dependía de cierta manera, o sea, como que sí favorecía que los electrones se aceleraran más, pero no era que si aumentaban infinitamente la intensidad, aumentaba infinitamente la corriente. Llegaba a un punto en que la corriente se saturaba. Eso fue una primera evidencia pues, que vieron que no funcionaba. Y lo otro es que empezaron a probar con diferentes fuentes de luz. Empezaron a probar con luces en el espectro visible, en el espectro del infrarrojo, y ya observaron que el fenómeno de la corriente que observaban con la luz ultravioleta ya no se observaba en ese caso. Entonces empezaron a decir, no, es que aquí hay algo extraño. Empezaron a estudiar ese fenómeno desde el punto de vista de la teoría electromagnética clásica y se toparon también con un problema similar al que se tenía con la ley de Rayleigh-Jeans, y era que la teoría electromagnética únicamente permitía predecir que había un desprendimiento o que se podía producir campo eléctrico, pero que ese campo eléctrico era proveniente dependiente, perdón, era dependiente de la intensidad de la luz con la cual se, se iluminara el plato, ¿cierto? O sea, de la, dependía de la amplitud de la onda, ¿cierto? Mientras más amplitud hubiera, se suponía que más debería poderse arrancar electrones. Entonces, las observaciones que tuvieron desde el punto de vista experimental eran las siguientes, ¿cierto? Entonces, digamos que se encontraba una corriente de saturación. A medida que aumentaba el voltaje eh, en esta parte que aceleraba los electrones, la corriente aumentaba, pero hasta cierto punto, llegaba a un punto en el que se saturaba y ya no podía aumentar más. No importa si aumentaban la intensidad de la luz, no importa si aumentaban el potencial de aceleración que tenía el circuito en en el interior, encontraban una corriente de saturación. Y lo otro es que si el potencial de aceleración era cero,
ellos encontraban que esa corriente no paraba, ¿cierto? Que en el galvanómetro seguían observando que había una corriente. Solamente cuando aplicaban un potencial que se oponía al paso de la corriente, encontraban que, que se lograba frenar por completo la corriente pues, eléctrica que se observaba en el galvanómetro. Entonces acá me preguntan, ¿qué significa la línea verde y qué significa la línea azul? Este experimento se condujo con dos intensidades diferentes de luz, ¿cierto? Para una misma frecuencia, por una misma longitud de onda de la luz, se colocaron dos intensidades de luz diferentes y se logró pues encontrar que había una dependencia entre la corriente de saturación y la intensidad, pero que eh, el potencial de frenado era el mismo independiente de la intensidad de la luz, ¿cierto? O sea, que ese potencial de frenado no dependía de la intensidad de la luz, sino que dependía de características intrínsecas del experimento, es decir, de las propiedades del material. Entonces esa fue una de las primeras evidencias que el potencial no dependía de la intensidad de la luz. Y al medir ese potencial de frenado, el potencial al cual ya se dejaba de detectar esa corriente, se encontró una propiedad de los materiales que se conoce como la función de trabajo del material. A esa propiedad le dieron, bueno, esa propiedad hace referencia a la energía que se necesita para desprender los electrones del material. Es decir, para hacer que esos electrones, pues esto ya es sin explicar todavía el fenómeno fotoeléctrico, pero para que entendamos un poquito, eh, los electrones se encuentran incrustados en el interior de los niveles de energía del átomo, ¿cierto? La luz llega a esos electrones y con cierta frecuencia les proporciona una energía a esos electrones y hace que esos electrones se puedan, digamos que, coger mayor potencial. Cuando reciben la energía suficiente para escapar de ese potencial que los mantiene ligado al átomo, es que ellos brincan y salen y forman esas corrientes. Entonces, esa función de trabajo es ese potencial mínimo que se requiere o esa energía mínima que se requiere para desprender el electrón del sistema ligado al átomo. Entonces, Millikan en 1914 también realizó estudios en cuanto a este fenómeno. Él empezó a mirar que para cierto material, un material que él había estudiado, había una dependencia entre la frecuencia, ¿cierto? Y el potencial de frenado, ¿cierto? El potencial de frenado se veía aumentado dependiendo de la frecuencia con la que se está emitiendo la luz. ¿Cierto? A mayor frecuencia necesitaba mayores potenciales para hacer que los electrones no se desprendieran, o que no se desprendieran, o que no formaran una corriente eléctrica. Entonces, la observación era que el potencial de frenado crecía linealmente con el aumento en la frecuencia. Entonces, había una relación entre la energía cinética, una relación directa entre la energía cinética que tenían los electrones y la frecuencia con la cual la luz ingresaba a excitar el material. Y que existe una energía, una frecuencia mínima a partir de la cual ya no hay emisión, ¿cierto? Entonces él encontró que había una frecuencia a partir de la cual ya no se observaba el efecto fotoeléctrico, por más que aumentara la intensidad de la luz que estaba incidiendo, de la intensidad de esa onda, ya no lograba observar variaciones en el galvanómetro. Entonces, los problemas que tenía esta teoría vista desde el punto de vista desde lo clásico era que no se acomodaba a variaciones en la intensidad. Según la teoría ondulatoria, pues se creía que si aumentaban la intensidad de la luz incidente, pues se debería aumentar la energía cinética
con la cual se anían los átomos, pero eso no se observaba así. O sea, lo que se observaba era que sí favorecía que se movieran con mayor velocidad, pero no de manera infinita. Había un punto en el que se saturaba esa respuesta. Había problemas, el problema de la frecuencia. Eh, si se veía desde el punto de vista clásico, la emisión debería ocurrir para todas las frecuencias, para todo el espectro de frecuencias, pero se evidencia que había una frecuencia de corte a partir de la cual esa no, ya el material no presentaba desprendimiento de los electrones. Y el problema temporal era que, pues, para usted hacer mover un electrón desde ese material hasta el, hasta el detector, necesita un tiempo, digamos, considerable. Pero lo que se observaba no era, o sea, se podía observar el desprendimiento del electrón, pero al mismo tiempo que se desprendía el electrón se formaba un campo eléctrico que excitaba de manera instantánea, pues a la velocidad, una velocidad muy alta, el detector y se observaba una corriente, un cambio en la corriente en el galvanómetro. Entonces eso traía como ciertos problemas a la concepción clásica. Entonces fue donde Einstein planteó que eh, basado en lo que había propuesto Planck, en que la energía solamente podía estar distribuida en ciertos paquetes, que él planteó, no, listo. La energía con la que tienen que incidir, con la que tiene que incidir la luz en el material, tiene que estar relacionada con la frecuencia, ¿cierto? Tiene que haber una relación entre la energía y la frecuencia, para así poder proporcionarle la energía exacta y suficiente a ese electrón de tal manera que lo podamos desprender o desligar del átomo y hacer que se vaya o se salga del material, ¿cierto? Entonces, con este planteamiento, basado pues en lo que había propuesto Plan de que la energía estaba cuantizada, también dijo, la intensidad de luz o la onda electromagnética está conformada por pequeños paquetes que cada uno de esos paquetes lleva la energía dada por esta ley, por esta ecuación, y que cuando uno de esos paquetes impacta contra el electrón, le proporciona esa energía suficiente para desprenderlo del material y hacer que salga volando. Entonces, ahí fue una de las primeras digamos, evidencias de que la energía sí tenía que estar cuantizada, porque esta ecuación tan simple permitía explicar ese fenómeno que se tenía de que la luz, o sea, de que los electrones de ese material se desprendieran únicamente para ciertas frecuencias. Entonces, estaba la función de trabajo que relaciona la energía que se le tiene que dar a ese material para poder desprender sus electrones del, de la superficie, y que eso está relacionado con la, con la energía que se le está dando desde el paquete de luz. Eh, entonces, se observó la relación entre ese potencial que se le estaba proporcionando a las cargas eléctricas, en ese caso los electrones, y la relación con las longitudes de onda, tanto de corte para para el potencial, para la función de trabajo, perdón, como la longitud de onda para la, mm, ¿para la qué? Para la luz que está incidiendo sobre el material, y se ve que eso está relacionado también con la constante de Planck. Eh, Einstein, por plantear esta explicación de que la luz estaba cuantizada y de que el, los electrones en el material recibían la energía en pequeños paquetes que estaban también cuantizados, se le otorgó el premio Nobel en 1921. Entonces, allá. Entonces aquí les voy a mostrar también un video de, de un experimento que se hace
para poder determinar o para poder mostrar el efecto fotoeléctrico. Entonces, este es más cortico. Entonces acá, por ejemplo, muchachos, crearon un aparato que se conoce como un creo que es un electroscopio, sí, el nombre es electroscopio. Entonces, ¿qué es? Es eh, esta lata de aluminio conectado a un conductor y acá tiene papel aluminio en tiras, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer es que va a cargar el, el papel aluminio, entonces ahí hay una carga, hay cargas que se repelen entre ellas, está cargado con un tipo de carga y cuando él pues toca con el dedo, pero en esta parte, cuando él toca con el dedo, descarga, ¿cierto? El dedo funciona como esa parte de circuito a tierra por el cual el exceso de carga que hay en estos papelitos se desplaza hacia la tierra. Luego va a volver a cargar, ¿cierto? O sea, mire que aquí se establece una carga en estos papelitos, pero cuando excita el material con luz ultravioleta, esto es una lamparita de desinfección de esas de laboratorios, pues y las estoy averiguando y son como a 5.000 pesos en Mercado Libre. Pasa que no la iba a comprar, pero no la puede pues como conseguir para montarles también este experimento. A medida que se ilumina la luz, perdón, en la lata, los electrones se van desprendiendo del aluminio, de la lata, y el exceso de carga negativa que tenía este electroscopio se va reduciendo y por eso va decayendo las tiritas y se van juntando nuevamente. Entonces esa es una evidencia del efecto fotoeléctrico. En esta parte este man también hace como un experimento similar, ¿cierto? Acá. Esperen que Platzi tiene mucha propaganda estos días, yo no sé por qué. Entonces acá, este muchacho carga eléctricamente este electroscopio, un electroscopio un poquito más bien elaborado, pero igual sigue siendo un electroscopio. Y él mira que cuando le hace incidir luz visible, el electroscopio no cambia para nada y le cambia la intensidad y no ve ningún movimiento en esta parte en el electroscopio. Luego ensaya con una luz, perdón, acá me adelanté más de lo que... Esta luz es ultravioleta, pero ultravioleta de longitud de onda larga, que es la que se utiliza, por ejemplo, en las luces que llaman luz negra, que no es tan dañina para el cuerpo, ¿cierto? No es radiación ultravioleta, digamos que perjudicial. Pero hay otras lámparas que utilizan para desinfección que son de ultravioleta, pero de longitud de onda corta. Esas sí tienen mayor energía, los fotones que libera esa lámpara tienen mayor energía, entonces cuando ya él la prende, ah, acá, cuando él prende la lámpara, miren que el electroscopio empieza a moverse, ¿cierto? Es como si la carga eléctrica se estuviera desprendiendo por donde está recibiendo la luz. Y ese experimento también es bonito porque permitió corroborar la existencia de carga positiva y carga negativa, ¿cierto? También permite corroborar eso, ¿cierto? Hay materiales que se cargan con carga positiva y otros materiales que se cargan con exceso de portadores de carga negativa, pero el efecto fotoeléctrico únicamente permite desprender electrones, o sea, carga negativa. O sea que cuando en el electroscopio hay exceso de carga positiva, como fue el caso en este momento que la cargó con vidrio, no pudo desprender esas cargas positivas
del material, ¿cierto? Entonces, fue bacano también por esa evidencia. Bueno, muchachos, la clase de hoy era mostrarles esta parte. No sé si tienen preguntas, comentarios. No, profe, preguntas no, pero muy bacano los experimentos. Sí, eso es muy bacano poder como ver en evidencia que todas esas teorías que esos manes proponen en realidad sí se ven en ciertos fenómenos y que eso pues permite como ciertos avances tecnológicos que ya dentro de poquito les voy a mostrar las aplicaciones que tienen todas estas teorías y todos estos experimentos al área médica, que es pues como algo que es valioso para nosotros en la carrera.